días. El día de hoy nos encontramos con el maestro, ingeniero e investigador Edgar Carrillo G., quien nos concederá una entrevista acerca de la ética en la investigación y la tecnología. Primero vamos a empezar con unos datos generales. ¿Cuál es su edad? 32 años. ¿Cuál es su nacionalidad? Mexicano. ¿En qué estado nació? Baja California. ¿Ciudad? Ensenada. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. Respecto a su formación académica, ¿en qué universidad estudió? Estuve en la Universidad Autónoma de Baja California, estudié ingeniería civil, posteriormente hice un posgrado en ingeniería hidráulica y actualmente estoy estudiando ingeniería en sistemas computacionales. ¿A qué se dedica? Docente del Instituto Tecnológico de Ensenada. Respecto a datos específicos, su trayectoria y experiencia, ¿nos podría hablar un poco acerca de eso? Bueno, enfocada a la parte de la investigación, la rama en la que me enfoco es el análisis de series de tiempo de precipitación y temperatura. Esto con el propósito de analizar la lluvia, el comportamiento que tiene, la geometría fractal que se puede llegar a presentar y posteriormente poder determinar el lugar exacto donde se va a presentar una precipitación y la magnitud de la misma. De acuerdo. Respecto a premios, reconocimientos y condecoraciones. Bueno, el primero que puedo recordar es mención honorífica y mérito escolar en la licenciatura, de igual manera en el posgrado. Y en cuanto a reconocimientos, tengo aproximadamente unos 50, 60 constancias de cursos de diferente índole, básicamente desde estructuras, a la parte de investigación, a parte de electrónica, a parte de sistemas, y 2 especializaciones en geolocalización y en programación. Muchísimas gracias. A continuación le cederé la palabra a uno de mis compañeros para que continúe con la entrevista. ¿Líneas de investigación? Principalmente la utilización de la geometría fractal para predecir el comportamiento de series de tiempo, de precipitación y temperatura. Y hay algunas publicaciones relacionadas con la investigación educativa. ¿Por qué la investigación científica? La investigación científica, la principal atractivo que tiene es que te permite comprender todo lo que te rodea. El hecho de poder encontrar la verdad del funcionamiento de las cosas y después aprovechar esos conocimientos para beneficiar a las personas o a tu comunidad es la principal causa de la investigación científica. Obviamente estos conocimientos se adquieren a través de análisis, de datos, de observación, de experimentación, pero creo que es de las principales ramas que se deben de valorar y darle prioridad actualmente. Por ello mismo, ¿nos puede decir por qué es importante la investigación científica? Bueno, como mencionó, tiene muchas aplicaciones, no solamente el hecho de encontrar el comportamiento de las cosas, sino el principalmente poder utilizar esa información para beneficiar a tu comunidad, para beneficiar a la manera en la que podemos comprender las cosas y sobre todo el hecho de entender la parte fundamental de cada funcionamiento, cada ley, cada información que se genera es, creo, de los atributos principales de la investigación científica. ¿Cómo debe ser el comportamiento ético del investigador? Considero que el pilar más importante sería la integridad. En muchas ocasiones el investigador se enfrenta a problemas éticos dado por el financiamiento o la presión de poder terminar un documento a tiempo y si carece de esa integridad pudiera caer en problemas tanto de problemas legales como aquellos problemas que puedan afectar su reputación en el medio científico, que es algo muy peligroso, dado que cualquier investigación que desarrolles después de eso perdería un poco de su validez debido a la reputación del investigador a cargo. Entonces considero que sería la integridad, la responsabilidad y la capacidad de observación. Cuéntenos de sus primeras investigaciones. ¿Cuál puede considerar su trabajo pionero? Mi trabajo pionero fue cuando estaba en posgrado. Usualmente siempre buscamos que tu nombre aparezca en el artículo, ¿no?, como autor. Sin embargo, el que yo considero como un trabajo pionero sería en el posgrado se tuvo que desarrollar una tesis de la geometría fractal aplicada a series de temperatura y precipitación en Baja California. Y la primera vez que vi mi nombre publicado en un artículo, pues te da una sensación de haber contribuido de alguna manera. Considero que ese sería mi trabajo pionero. ¿Motivaciones para ser investigador? Bueno, siendo muy sincero, yo no consideraba ser investigador. Cuando salí de la licenciatura, pues el enfoque era trabajar casi como todos,
pero al hacer el posgrado te das cuenta que hay un área en la que usualmente no te mencionan cuando estás estudiando la carrera, que no solamente es trabajar y ganar dinero, sino el aportar a tu comunidad, al área científica, es una de las principales motivaciones. Entonces yo considero que esa parte de poder trabajar con los datos cuando ya estás haciendo un posgrado te da un panorama más amplio de lo importante que es la investigación. Entonces ahí fue cuando realmente surge la motivación por hacer investigación. ¿Está llevando alguna investigación actualmente? Sí, actualmente estoy enfocándome en el análisis de series de tiempo, pero en otros estados de la República, para analizar el comportamiento en relación con Baja California, y también se está haciendo una investigación referente a los hábitos de estudio de los estudiantes y analizar el impacto que tiene sobre su desempeño académico. ¿Obstáculos o retos en el proceso de investigar que se han presentado? Creo que el principal obstáculo en muchas ocasiones es el financiamiento. A veces tú tienes una idea, pretendes implementarla, pero es costoso la obtención de los datos, o el proceso de experimentación puede llevar a algo económicamente poco viable. Podría ser eso uno de los obstáculos que se me han presentado en la parte de financiamiento, al menos en las primeras investigaciones, cuando apenas empiezas a buscar la manera de contribuir. Otro obstáculo es el tiempo. A veces tienes una fecha de entrega y tienes que incrementar la velocidad de tu trabajo, a veces descuidando otras áreas un poco, porque si no alcanzas a terminar en la fecha que estás estableciendo, pues afecta ahí tu valor como científico o como investigador. ¿Quién financia sus proyectos? Bueno, principalmente los financia CONACYT, que es la que se encarga de proporcionar dinero a aquellas investigaciones que consideran relevantes. Sin embargo, he realizado otras investigaciones que, dado que el costo simplemente es recolectar datos y trabajarlos a partir de análisis estadístico, yo mismo los puedo financiar. Entonces depende ahí de la magnitud del proyecto. ¿En qué proyectos ha participado? El primero que participé fue el análisis del comportamiento de la lluvia en una cuenca en Colombia. En ese no fue como autor directamente, estaba en la maestría, entonces fue como en la parte de los agradecimientos por haber ayudado en los cálculos. Ya después de eso se presentó el de la maestría, que fue el del análisis de series de tiempo en Baja California. Luego se hizo otro para el estado de Sonora, y otras dos publicaciones relacionadas con una revisión de los métodos de análisis fractales, y de la parte de investigación educativa, ahí está en proceso apenas. ¿Qué ha contribuido con sus investigaciones? Bueno, la principal contribución que se obtuvo fue un mapa en donde se dibuja la dimensión fractal de cada punto del estado de Baja California. Esto se logró analizando las estaciones climatológicas de todo el estado, y lo que te permite es que si tú pones un punto sobre el mapa, te da información sobre la lluvia en esa zona específica y puedes predecir cuándo va a llover y con qué magnitud. Creo que esa era la aportación más importante que he hecho hasta ahorita. ¿Qué tan importante es la investigación en la tecnología? Pues es el pilar principal, porque toda la tecnología está enfocada a que debe haber una investigación previa que sustente los resultados. Debe haber una parte científica, la parte de las leyes matemáticas, y todo esto es muy importante, dado que si tú omites las bases, pues tu tecnología va a ser deficiente o no va a aprovechar el potencial que pudiera llegar a tener, debido a que no está fundamentada con la parte científica. Entonces, si hablamos de tecnología, a fuerzas tiene que estar involucrada la parte de la investigación científica. ¿Alguna vez ha tenido un dilema ético debido a sus investigaciones? No, afortunadamente hasta el momento no ha habido ningún inconveniente que pueda recordar que haya causado ahí algún tipo de problema. Quizá de pronto en algún momento, como todo investigador, se puede llegar a enfrentar un dilema ético, pero por lo pronto, afortunadamente no se ha presentado. ¿Qué tanto ha influido la ética en las investigaciones que ha realizado? Ahí mucha gente pudiera pensar que la parte ética no es tan importante, ¿no? Sin embargo, cuando ya estás trabajando, sobre todo en la parte de investigación, en la que hay nombres involucrados, hay dinero involucrado, sí es muy importante. Yo considero que es de lo más importante, porque si el investigador pierde el sentido de la integridad, de la parte ética, comienza a tomar decisiones que le benefician a él y no el objetivo principal, que era beneficiar al medio científico o a su comunidad. Entonces,
si hablamos de la ética, es de los puntos más importantes y es de los que más evalúa los organismos como CONACYT, que si tú tienes una integridad cuestionable, las aportaciones económicas que te puedan proporcionar pudieran verse afectadas por ese estatus negativo que pudieras tener. ¿Alguna investigación ha marcado su carrera como investigador? La primera que hice es la parte en la que tú ves tu trabajo, ves tu nombre y yo contribuí de alguna manera en beneficiar a alguien que se haya beneficiado con tu trabajo, ya es una gratificación. Entonces con eso considero que el primer trabajo que hice, que fue el análisis de la cuenca en Colombia, aunque fue una aportación pequeña, fue la primera que hice, pero te da pauta para tener ese deseo de seguir investigando. Creo que esa fue la que considero como la que más le guardo cariño por ese aspecto. ¿Cuáles son los reglamentos, la normatividad, los manuales y leyes que regulan la investigación y el comportamiento de los investigadores en México? Principalmente nos enfocamos en dos, que es las normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, la 12, si vas a hacer investigación referente a la salud, te establece una serie de reglamentos o cuestiones que debes de tener en cuenta para poder hacer investigación. La otra sería por parte de Conagua. En el caso de mi área, en la parte de hidráulica, Conagua rige o establece una serie de reglamentos para que tengas claro qué es lo que puedes y qué no puedes hacer con el agua que estés utilizando, con el fluido que estés trabajando, dado que puedes llegar a contaminarlo y por ende afectar a las zonas cercanas al manto acuífero o al cuerpo de agua. Y principalmente con la CID, que es el que se encarga de regular todas las características de todos los investigadores, independientemente del área en el que estén trabajando. ¿Dónde se han publicado los resultados de sus investigaciones? Bueno, la primera publicación fue en la Revista Mexicana de Física. La segunda publicación fue en la Revista Científica de Colombia. Y las más recientes son enfocadas a una revista científica de origen holandés que se llama Environmental Research, que básicamente se trabaja toda la parte del clima, el impacto del cambio climático en diferentes partes del mundo. ¿Algunos ejemplos de mala conducta en las investigaciones? Bueno, principalmente el plagio es uno de los problemas más graves, que tomes información o un artículo de otra persona, le pongas tu nombre e intentes tomar el crédito. Ese es uno de los principales, ¿no? La segunda sería que se te anexe a un artículo a pesar de no haber aportado absolutamente nada. Eso se puede dar en situaciones en las que tienes algún conocido o algún amigo que trabaja en una investigación y que te pretenda agregar. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. Y la tercera sería que empiezas a manipular datos. A veces tienen la presión algunos investigadores de tener que entregar investigaciones a ciertas fechas o no obtienen los resultados y pueden llegar a caer en modificar datos para poder obtener resultados que, a pesar de que no son verdaderos, pero que cumplen con el objetivo que habían planteado. Entonces, esos tres problemas son muy graves actualmente. Afortunadamente nunca me he enfrentado a una de esas situaciones, pero sí es algo que puede llegar a presentarse en el ámbito científico de la investigación. Maestros, mentores, tutores de investigación que haya tenido. Pues mi director de tesis trabaja en la Universidad Autónoma de Baja California. Creo que todavía está ahí trabajando. Pues básicamente fue el que me encaminó a la parte científica, a la parte de la investigación. Que ya tenía su doctorado cuando yo estuve haciendo mi maestría. Entonces ya tenía mucha experiencia y me ayudó en muchos aspectos para poder entender cómo hacer las cosas, de qué se tiene que tener cuidado, cuál es el orden correcto para hacer la investigación. Y obviamente algunos colaboradores que tenía que también me fueron apoyando. Creo que serían básicamente... ¿Cómo logra mantener la producción investigativa al tiempo de impartir clases? Bueno, no es sencillo. Tienes que preparar clases y al mismo tiempo dedicar tu trabajo a la parte de la investigación. La ventaja es que la investigación que realizo, por lo general yo establezco los tiempos. Entonces no tengo la presión de tener que terminar una investigación en 2 o 3 semanas. Y lo que trato de hacer es mezclar lo que voy a obtener en las investigaciones y irlo comentando en las clases. De esa manera estás trabajando de manera paralela las clases con la investigación. Sí es difícil, obviamente, ¿no? Hay días que sí no duermes, pero es gratificante al último, entonces no hay problema. Sí. Compártanos un ejemplo de cómo es su proceso de investigación, cómo son sus rutinas de trabajo, sus técnicas o estrategias. Okay, ahí lo primero que se tendría que hacer es pensar en una idea. ¿Qué es lo que quieres saber que todavía no se conozca
o que tú creas que no se conoce y tratar de buscarle una aplicación o a lo mejor una manera diferente de conocer las cosas. Después hay que investigar en artículos científicos, de preferencia de 5 años máximo hacia atrás, porque es donde puedes ver lo que hay actualmente, ¿no? Porque no cometas el error de querer investigar algo que ya se hizo o que no es necesario que se investigue porque ya se tiene la respuesta. Una vez que tienes todos esos artículos, comienzas a hacer tu estado del arte, revisas qué es lo que hay actualmente, cómo puedes compilar todo eso en una sola introducción. Posteriormente, la recopilación de los datos, la parte del análisis estadístico, la experimentación y finalmente, ya que tienes tu resultado, pues redactar el artículo. Es un proceso muy extenso, se dice así de manera muy rápida, pero sí te toma varios meses el desarrollar una investigación completamente, incluso a veces años, depende de la investigación, depende del trabajo. Pero a grandes rasgos esa sería la estructura, ¿no? Obviamente tienes que hacerlo en un lugar ordenado, que no tengas distracciones y cuando estás trabajando enfocarte únicamente en eso, que todo lo demás que está pasando fuera de tu investigación en ese momento no tiene relevancia porque te distrae. Sí. Muy bien. ¿Y cuáles serían estos textos recomendados para que alguien desee aprender a investigar? De entrada, si te interesa un tema en específico, lee artículos científicos actuales respecto a ese tema de investigación. Obviamente hay que leer libros relacionados con la investigación. Hay libros muy buenos, por ejemplo, de Nájera, que es el de Fundamentos de Investigación, Taller de Investigación. Cualquier libro que te hable sobre la estructura de un artículo científico, incluso leyendo un artículo científico tú puedes ver la estructura, cómo se escriben las palabras, la ortografía, ejemplos de cómo hacer las referencias, las imágenes, todo eso te ayuda. A mí lo que me ha ayudado es leer tesis de otros estudiantes, leer artículos científicos y libros que te hablen de la estructura de un texto científico, así como la redacción, la ortografía. Sobre todo hay que leer mucho. Si no lees, no tienes la idea de cómo se estructura una idea adecuadamente. A veces tú puedes escribir un párrafo que tú consideras que se entiende, pero la persona que lo lee resulta que no lo comprende del todo, no tiene la idea. Hay que leer mucho. Ese es consejo para siempre, para cualquier carrera. Tienes que seguir leyendo toda tu vida. Sí. Muy bien. ¿Y qué consejos le daría a alguien que está empezando a hacer una investigación? Leer mucho. Leer artículos científicos, leer noticias respecto al medio científico, leer publicaciones, leer tesis. Por ejemplo, en la biblioteca tienen mucha información respecto a tesis de estudiantes que ya han salido de la carrera. Hay que leerlos, ir tomando notas de lo más importante, como los ejemplos que se van siguiendo. Ese sería el consejo principal. Y esto sería todo por nuestra parte. Le agradecemos mucho su tiempo, gracias. su atención.